¿Amante de los grupos? Sí. ¿Fanática al punto de nunca pensar en el 1-1? No. Hoy vengo a hablarte de los procesos individuales, de esos acompañamientos que se fortalecen, se enriquecen y se potencian cuando son uno a uno. Lo más importante que vamos a hablar acá es de que hay momentos para cada cosa y lo que te quiero compartir son herramientas para que vos puedas elegir cuándo tomar servicios uno a uno y sobre todo cuándo ofrecerlos sin por eso perder tiempo, sin perder ganas y sin perderte la oportunidad de desarrollar los universos grupales que más te interesen. Bienvenida a este podcast. Bienvenida a Las Personas al Centro, un podcast para compartir las mejores y peores experiencias profesionales en el trabajo con personas. Si sos de las profesionales a las que no les da igual tener o no una persona enfrente, si te interesa la presencia y el vínculo online, si querés enriquecer tus encuentros, talleres y sesiones desde adentro, esto te puede interesar. Soy Valentina, psicóloga, grupóloga y quiero compartir con vos lo aprendido en más de 10 años de trabajo con personas. Semana a semana te compartiré herramientas, historias e ideas para ayudarte a trabajar mejor sin tener que trabajar más. Siempre humanizando el proceso, abrazando los haceres imperfectos y obviamente poniendo a las personas al centro. Muy bienvenida a este podcast. Estuve tentada de llamar este podcast Grupóloga, pero no boluda, porque en realidad, si venís siguiendo estas conversaciones, sabrás que en los últimos meses hablé muchísimo de pasárselo grupal, de generar condiciones para trabajar con grupos, de ecosistemas que funcionan con mucho trabajo en colectivo, en grupo. Sin embargo, me decanté por la pregunta cuándo y cómo trabajar en formatos individuales porque me parecía que se iba a entender un poquito más y porque de nuevo hoy el foco va a estar en el 1 a 1, en ese acompañamiento personalizado que muchas hemos recibido, que muchas empezamos por dar, que muchas veces es un gran camino para desarrollar después lo que viene o para potenciarlo y maximizar el alcance de lo que tenemos para ofrecer. Así que acá estamos empezando a pensar, bueno, genial con los grupos, ahora cómo, cuándo y por qué trabajaríamos de forma individual. Y acá voy a retomar algo que dije en uno de los primeros episodios donde hablé de este tema, allá por, no sé si mayo, junio del 2022, donde decía que en realidad el problema no es grupal o individual, sino entender que son cosas distintas y usarlas estratégicamente, ¿sí? Va a haber momentos en donde cuando necesitamos un servicio vamos a necesitar distintas velocidades, distinto nivel de complejidad de lo que vamos a solicitar, donde vamos a necesitar distinta especificidad, distinto acompañamiento, donde vamos a necesitar que nos acompañen a implementar. También va a haber momentos donde cuando nosotras ofrecemos servicios, esta oferta va a tener un flujo, una entrada de personas, un alcance, vamos a tener un alcance que nos va a permitir o no formar grupos. Y en base a todas esas variables vamos a poder crear propuestas que se adapten y que nos permitan avanzar hacia donde queremos y potenciar esto que sabemos hacer. Sí, uso mucho la palabra potenciar y es una palabra ahí de esas que tienen como mucha fuerza, pero a veces también se vuelve en medio como esos comodines. Cuando la uso en este caso me refiero a poder usar el formato para generar mejores resultados y sobre todo mejores procesos, ¿sí? Entonces, cuando yo digo de que un formato puede potenciar o no un proceso o un resultado, me refiero a que esté a favor de, que pueda impulsarlo, que pueda ayudar a que se concrete mejor, a que se concrete más rápido, a que llegue más lejos, a que sea más... Ay, se me viene la palabra potente, hablando de redundancia, pero a que pueda funcionar mejor para esa persona en ese momento, que sea más adecuado e impulsador, si se quiere, ¿sí? Lo primero que tenemos que establecer para cualquier servicio, ya sea que estemos a punto de tomarlo
o de ofrecerlo. Es una diferencia que yo trabajo en mis distintos cursos y lo trabajo en mis acompañamientos, que es la diferencia de intenciones o de alcance del servicio que vamos a brindar o que queremos tomar. Hay servicios, programas, talleres, acompañamientos que tienen una cuota vivencial o terapéutica que va a necesitar o va a requerir de distintas condiciones. Todo lo que tiene más que ver como con lo vivencial, lo experiencial y demás, en algunos casos puede ser individual cuando es un proceso terapéutico personalizado, extendido, de acompañamiento, o puede potenciarse muchísimo con lo grupal cuando necesitamos abordar un tema en particular, cuando vamos a poner el cuerpo, cuando vamos a poner en tensión nuestras emociones, cuando queremos poner mucho foco en salir de la soledad y compartir eso que nos está pasando. Entonces tenemos lo vivencial, que tiene que ver con esta experiencia, con esta emoción, con este dejarse atravesar. Por otro lado, tenemos los formatos que acompañan más de manera de caja de herramientas. Acá ingresan, por supuesto, todos los cursos, todas las formaciones, todos los servicios más centrados en intercambio de información, en aprender ciertas habilidades, en adquirir ciertos saberes que te permitan hacer tal o cual cosa y que puede tener forma de cursos, de programas, de lecciones, de asesorías. Acá aprendemos packs de información que nos permiten implementar ciertas cosas, ¿no? Para las cajas de herramientas, yo creo que lo ideal siempre es o lo grupal o lo no presencial, como por ejemplo los cursos grabados, ¿sí? ¿Por qué? Porque en un 1 a 1 detenerse a explicar herramientas, a aprender un bagaje así amplio de cosas, hace que utilicemos un tiempo que podría ser súper personalizado en cuestiones mucho más generales. Después vos decís, bueno, no, pero a mí me gusta aprender a hacer cosas e ir aplicándolas y que me vayan haciendo devoluciones. Y ahí entra una tercera categoría, que es una categoría que cada vez estamos viendo más o que cada vez está siendo más intencionada en procesos tanto individuales como grupales, que es la de la implementación, la de poner las manos en la masa. Cuando implementamos, agarramos ese saber específico y lo aplicamos. Entonces esto se pueden proyectar programas, talleres, encuentros grupales, donde el foco esté en implementar algo en particular, pero también los 1 a 1 pueden estar muy, muy hechos a medida para ir avanzando en los puntos que la persona requiere. Hay niveles y niveles de implementación. Si de pronto, por ejemplo, tenemos programas donde vamos a desarrollar un embudo automatizado para vender un curso, podemos ir en el paso a paso en un grupo desarrollando ese embudo y que todas las personas tengan la posibilidad de feedback, la posibilidad de ir haciendo las preguntas, de mostrar lo que van haciendo y demás. Ahora, el nivel de implementación de eso va a ser distinto al de un acompañamiento donde yo te desarrollo el embudo y te ayudo a ponerlo en marcha, ¿sí? Donde no solo voy a acompañarte con las herramientas para ponerlo en práctica, sino que voy a meter yo misma las manos en el barro y lo iré haciendo a la par tuya. A mí me gusta mucho cuando hablamos de 1 a 1 hablar de acompañamiento. En general igual lo ocupo en los procesos grupales, pero en los procesos grupales ocupo las palabras también taller, curso, programa para diferenciar las modalidades, las intenciones, las profundidades. Cuando trabajo en el 1 a 1, ya sea cuando hacíamos procesos terapéuticos con viajeras y viajeros y ahora que trabajo en el 1 a 1 acompañando a profesionales a diseñar, desarrollar, embellecer, mejorar sus servicios online, uso la palabra acompañamiento porque tiene esta condición del estar con otro, del ir con otro, del avanzar junto a otro o a otra. En mi caso particular, les quiero contar que yo ocupo procesos grupales y procesos individuales alternando uno en uno, de uno en uno. Voy, me empapo en lo grupal, hago red y después voy y busco esa respuesta individualizada a mi medida para poder aplicarlo.
como usuaria y también como quien ofrece servicios. Te voy a contar unos ejemplos para que esto se entienda. Por ejemplo, en el finales del 2020, después de un año de mucho crecimiento muy desordenado, decido meterme en un programa grupal, un mastermind experimental de primera edición con Nico Marrero, uno de mis mentores, que me ayuda a repensar como varias estructuras de mi negocio y de mi forma de trabajar para escalar. La apuesta ahí era poder escalar, poder trabajar menos, trabajar mejor sin tener que trabajar más, ¿sí? Entonces hago un proceso grupal, conozco a otras profesionales, conozco un montón de herramientas y ordeno muchas variables que de alguna manera conocía, pero en este programa me las ofrecen de manera ordenada para poder aplicarlas, para poder revisar mi forma de trabajo y tomo algunas decisiones en base a eso. Cuando tomo esas decisiones en este contexto grupal y aprendo esto, de allí no solo se desprende una ampliación de mis espacios de networking, sino que también queda visible la necesidad de pulir, mejorar, simplificar mi comunicación, mi salida al mundo, mi estrategia de comunicación. Entonces decido tomar un proceso 1-1, el programa Premium, con Sofía Alicio, que es una colega que he entrevistado, que siempre me escuchan hablar de ella porque además de colega es amiga, es clienta, tenemos ahí múltiples roles, donde ella me acompaña durante 3 meses a poner en marcha toda una estrategia de creación de un lead magnet, de un tripwire, que sostenga esa decisión que tomé en base a lo que aprendí y a lo que movilicé en mi proceso grupal. Eso fue el 2020, principios del 2021. Continúo el año y decido tomar otro programa grupal de nuevo, ya de otro circuito, porque para mí lo grupal no solo tiene la información valiosa, sino los círculos en los que nos movemos. Y ingreso al programa de Naila Norri, Level Up, de nuevo, primera edición. A mí me encantan las primeras ediciones, soy fan de ser conejillo de Indias, así que tengo mucho historial en eso. Vuelvo a ingresar a un programa en este formato grupal, esta vez el Mastermind era con 12 personas, este era con 35. Aprendo, este Level Up tenía un formato más entre caja de herramientas y poquito de implementación, mucha planificación. Aprendo una forma nueva de lanzar, de nuevo, ordeno muchas cosas, mucho de lo que compartimos ahí no me era del todo novedoso, pero estaba ordenado, propuesto, estratégicamente diseñado de una forma que me permitía otras formas de avanzar. Aprendo todo esto, tomo decisiones nuevamente, me armo un grupo de networking, se arma un grupo de networking muy potente del que empiezo a participar y desarrollo todo lo que es mi lanzamiento del Impulso, que fue la primera vez que hago un lanzamiento como con ese alcance, con esa facturación y sobre todo con ese nivel de diseño, ¿no? Estaba muy, muy trabajado. Termino ese proceso, implemento, hago el lanzamiento, cierro mi lanzamiento y de ahí voy de nuevo al 1-1, esta vez en una mentoría inmersiva, breve, específica, con Nico, no sé si se acuerdan, el mentor del que les hablé en el proceso grupal anterior, donde diseñamos juntos un plan para esta licencia. O sea, este tema que estamos abordando acá, estas las invitaciones que se vienen en las próximas semanas, que tienen que ver justamente con mis acompañamientos 1-1, el paso a paso que estoy siguiendo, la fase 1, fase 2, fase 3, fueron diseñadas junto con la mirada de Nico en una mentoría individualizada, a medida, juntos, a la par, codo a codo, mirando mi caso único, mi caso específico. Si ustedes ven bien, una cosa es ocuparse de estrategias de lanzamiento, estructura de negocios, y otra cosa es pensar una licencia de maternidad, que es algo tan personal con un tiempo tan específico, o el desarrollo de ese lead magnet o ese tripwire que va a ser solo mío y que se va a poner en marcha a mis tiempos, ¿no? Entonces,
Para algunas cosas lo grupal a mí me potencia, me dispara, me enriquece, me da herramientas. Y para otras necesito ir a concretarlas, a sellarlas, a cerrarlas con el 1-1. Eso es cuando yo tomo un servicio. Ahora, cuando lo ofrezco, intento respetar esa misma lógica. Y en el universo de lo grupal, yo ofrezco de lo no presencial cursos grabados que sintetizan, reúnen, absorben toda la parte de la caja de herramientas, absorben todo eso que me encuentro repitiendo en las asesorías, absorben todo eso que me preguntan y me vuelven a preguntar y me vuelven a preguntar y que yo logro sistematizar compartiéndolo de forma tan ordenada como puedo. Absorben también todo lo que necesita un paso a paso preciso, donde la gente pueda ir aplicando, poniendo pausa, volviendo sobre lo que vamos conversando. Están los cursos, están los workshops, los talleres en vivo, que los hago 1 o 2 veces al año en temas específicos. Y está, por supuesto, en lo grupal mi programa insignia, que se llama El Impulso, donde comparto mi paso a paso para crear servicios premium, para crear servicios multidimensionales, poderosos, que permiten ir más allá de la agenda llena. Pero no solo comparto la caja de herramientas, y esto es lo que lo hace premium, sino que acompaño en la implementación. De nuevo, de forma grupal. Después, en la punta de mi pirámide, están los acompañamientos 1-1. Y sí, uso mucho la palabra acompañar, yo ya te avisé de eso. Pero bueno, los 1-1 se llaman justamente acompañamiento 1-1 porque ahí trabajamos mucho, codo a codo, de manera muy personalizada, sobre el diseño de ciertos servicios, sobre la mejora de otros, sobre el vínculo de un servicio con otro, sobre cómo embellecer o mejorar la experiencia de las personas. Al 1-1 llegan algunas personas que ya tienen recorrido implementando programas, entonces no necesitan ir a aprender en el impulso cada paso, sino que necesitan ir a resolver un tema específico. O llegan personas que quizás necesitan lanzar en breve y no pueden hacer un proceso de 10 semanas o esperar a anotarse el año siguiente. O llegan personas que ya necesitan hacer un ajuste en su propio 1-1 o en su propio proceso grupal porque funciona su ecosistema, pero necesitan pulirlo para que interactúen y se potencien, otra palabra que repito, mucho más. ¿Sí? Lo más importante es entender la diferencia y usarlos de manera estratégica. No hacerlos competir. No asumir que siempre el 1-1 va a ser mejor o peor. No siempre asumir que la mejor salida es o hacer el grupal porque va a ser más económico o hacer el individual porque se supone que es más personalizado. ¿Sí? Podemos cometer el error de competir tanto cuando vamos a elegir un servicio, que es esto que decía del tipo, bueno, no, yo me meto en el programa porque entonces tengo acceso a esta mentora que está más cotizada o que tiene más experiencia, me meto en el programa grupal, aunque en realidad lo que yo necesito es un feedback hiper personalizado, pero bueno, me sale más económico, me muestra un método y bla, bla, bla. O el otro error sería decir, bueno, no, yo voy con un 1-1 porque lo que necesito es que me acompañen. Y en realidad quizás necesito aprender ciertas herramientas y un proceso grupal me puede ayudar muchísimo a afianzar eso. Y un error cuando nosotras ofrecemos individual o grupal es agarrar y ofrecer el 1-1 sin mucha claridad e intentar después potenciarlo grupal y querer hacerlo valer y que nos confundamos en qué es para qué. Es importante saber qué buscamos, entender qué buscamos y saber bien qué podemos ofrecer y qué formato va a acompañar mejor a cada persona en cada momento. Y ahí es el cuándo trabajamos 1-1, ¿no? Cuándo vamos a buscar un 1-1, cuándo lo vamos a ofrecer. El 1-1 va a requerir de más personalización, más exclusividad, es menos escalable. Entonces tenemos que intencionar que al ser menos escalable sí sea el que tenga los alcances más profundos, que te lleve a resolver cosas más complejas, que te ayude a ir más al punto que quieres ir de manera más específica, que vayan
que tenga un acompañamiento, un seguimiento, un soporte que esté a la altura de esa personalización. Así como lo grupal, vamos a intencionar que tenga distintos alcances, que llegue a distintos grados de profundidad, pero que estén claros, que esté claro en la promesa. Si no me has escuchado hablar de la promesa, podés ir a alguno de los episodios anteriores, que tenga una buena dosis de practicidad y que nos permita sentar esas bases para que después quizás el individual sea usado de forma más estratégica. Un error muy común es lo comunacho, lo trabajamos en 1-1 y hacemos como supuestamente lo más glamuroso en lo grupal. Y muchas veces, salvo en casos más específicos de Mastermind, el camino es enriquecer lo grupal para sentar muy buenas bases, para usarlo individual de forma muy específica y muy estratégica. Y acá entramos en el cómo aplicar lo grupal. Y sí, este episodio se está haciendo un poco más largo. Así que no te preocupes que pasamos a la segunda parte y voy a intentar ser sintética. ¿Cómo trabajar lo individual, el 1-1, el acompañamiento codo a codo? Y lo primero que me sale decirte es, primero conociendo esta diferencia de escalabilidad, o sea que si vos trabajas 1-1 vas a necesitar más horas para acompañar a más personas, entonces eso va a incidir en el precio, pero también va a incidir en esto que es clave, en los cupos. Una de las formas que más podemos cuidar la presencia en el acompañamiento 1-1, en el que más podemos cuidar nuestra forma de trabajar, en el que más podemos desplegarnos en el desarrollo quizás de lo grupal más adelante, es teniendo claro que va a haber un cupo limitado de acompañamientos individuales. Cada una definirá cuál es el suyo de acuerdo a su momento. Y muchas veces, y esto siempre voy a insistir, en función de tu momento, de tus privilegios, de tus condiciones, de tu historia, de donde estés parada, ese cupo no es que lo vas a definir de un día para el otro. Quizás vas a ir haciendo una escalerita, un pasito a paso. ¿Cómo se construye ese paso a paso? Cerrando y abriendo la agenda. Yo hablo mucho de esto. Lo hablo en mi recurso gratuito del Stop, te voy a dejar el link del Stop en el caso de que todavía no lo hayas descargado. Lo hablo mucho en mis posteos, en mis mails, porque es algo muy simple pero muy contundente, que es frenamos que el ingreso de personas nuevas y después decidimos cuándo y cómo abrimos ese ingreso. Eso nos permite hacer ajustes de tiempos, ajustes de metodologías y ajustes de precios, ajustes de la agenda en general, ¿sí? ¿Cuál es el punto hacia dónde querríamos ir con esto del cupo? Sería a conseguir un flujo de trabajo que nos permita acompañar dando lo mejor y haciéndolo en condiciones que nos resulten justas y sostenibles en cuanto a lo financiero. Cobrando algo que sintamos que es digno, que es sostenible, que nuestro público puede pagar, pero sobre todo que nos permite a nosotras desarrollar la mejor forma de acompañar posible, ¿sí? Acá seguramente aparecen cosas como, bueno, sí, muy divertido, pero yo hago terapia, ¿cómo voy a cobrar más caro el 1-1? O yo tengo ya un montón de gente que trabaja en el 1-1. Y acá aparece lo gradual. Lo del cupo no es de un día para el otro yo hago 3 procesos individuales y que el resto se prenda fuego. O no es de un día para el otro, ahora mi 1-1 sale 1000 y antes salía 5. No, vamos construyendo un camino que va a estar hecho a medida y que cada una tiene que ir regulando. No hace falta de nuevo pasar de 5 a 1000, pero sí quizás si el 5 nos hace un hueco en nuestra energía, en nuestra forma de trabajo, en el nivel de acompañamiento que ofrecemos, es dejar de ingresar gente que pague a 5 y solo aceptar gente que pague a 10, por ejemplo. O que tengan compromisos específicos que te ayuden, así sea sin cambiar los precios, a poder trabajar mejor, a poder acompañar mejor, a poder estabilizar tu situación, sea la que sea. Entonces, primer paso, revisar el tema de cupos, revisar cuánta gente estoy acompañando, cómo la estoy acompañando, qué tengo que cerrar y qué tengo que abrir para que esto se empiece a acomodar. Una vez que tenemos un poco más claro lo de los cupos, que es como el frenar, ¿no? Como lo que yo hablo en el Stop, en el recurso gratuito. Otro camino es
trabajar mucho. A ver, no es otro camino, esto va a estar atravesándolo todo y acá me despelote un poco, pero es tener claro con quiénes, qué es lo que yo puedo ofrecer, qué es eso distinto que tengo para dar, qué es lo que mejor me va saliendo para poder convocar desde ese lugar, ¿sí? Porque si yo, por ejemplo, atiendo, trabajo con niños, niñas, adolescentes, jóvenes, marcianos, perros, gatos, y simplemente abro la agenda, todo ese universo y van llegando y tal, va a ser más difícil establecer un criterio para que esos cupos sean valorados. Entonces, mientras más claro yo voy teniendo lo que mejor hago, si trabajo mejor con jóvenes o adultos, en el caso de un espacio más terapéutico, o si trabajo mejor con mujeres que están en ciertos procesos o con jóvenes que están decidiendo la carrera, eso me va a ayudar a que personas busquen respuestas más específicas y se lleguen soluciones más específicas. Lo mismo vale para otros rubros que no son los terapéuticos. Disculpen si a veces me quedo capturada en el mundo psi, pero bueno, la mayoría de ustedes del otro lado están en el mundo terapéutico. Pero lo mismo vale para si soy contadora y acompaño a emprendedoras o acompaño a personas que tienen un caos en sus finanzas personales o a profesionales independientes que se les hace lío con el monotributo. Entonces, con esa especificidad, con esa comunicación que hago, con esa llegada, con esa solución a cuestiones más puntuales, puedo empezar a crear, cuando cierro la agenda, condiciones para algo que se llama lista de espera. ¿Qué es la lista de espera? Cuando cerramos agenda, una de las cosas que más miedo nos da, cuando ponemos un cupo y ese cupo se llena y cerramos la agenda, una de las cosas que más miedo nos da es como, bueno, pero había gente interesada, ¿cómo le voy a decir que no? Y ahí es cuando nos podemos apoyar en la lista de espera, que nos permite darle la oportunidad a las personas que están interesadas en nuestra forma de trabajar, de ser las primeras que sepan cuando algo se abre, de ser las primeras en tener la oportunidad de reservar el próximo cupo que esté disponible. Esa lista de espera, tal como te digo, va a tener mucho más sentido si lo que vos resolvés es algo más específico, más puntual, más único. Entonces, la lista de espera significa recolectar mails, lo podemos hacer de formas automatizadas con plataformas, eso a la larga es mucho más sencillo, pero si te abruma y decís, ¿cómo hago eso? Simplemente pedí el mail, decirle, ¿querés quedar en la lista de espera? Y haces una lista de correos y cuando abrís cupos les avisas. Te permite ofrecerle a las personas la opción de tener la puerta abierta. Te permite a vos tener esta lista de personas interesadas a quienes lo que vos haces le puede servir. Y te permite también que las personas hagan un primer acto de fe, un primer compromiso, que es darte ese correo, para empezar a conocerse o para profundizar esa relación. Ya sea que se sumen la próxima vez que abras cupos o que quizás puedan empezar a conversar en torno a estos temas que tienen en común y eventualmente ser clientas o eventualmente participar de alguna actividad que hagamos o seguir cultivando ese vínculo, que también es otra forma de fortalecer eso que nosotros hacemos. Entonces, ¿cómo? Con cupos, con lista de espera. Y después de la lista de espera, genial, vos me decís, listo Valentina, cerré, aprendí a abrir y cerrar la agenda, me animé a poner límites y un cupo. Cuando llené ese cupo alguna vez, probé la lista de espera, les avisé. Ahora, cuando les aviso, significa que si se anotaron 10, les aviso 10 y si las 10 me dicen que sí, ¿ya estamos? No necesariamente. El paso que sigue, y de nuevo, no tenés que aplicarlos todos juntos, que yo te puedo recomendar es hacer sistemas de postulación. En el 1 a 1 vos vas a dejar como tu versión más personalizada y va a ser el que va a enfocarse más en una sola persona. Entonces, ¿qué mejor que garantizar que llegue la persona que mejor pueda aprovechar ese acompañamiento que vas a dar? Entonces, para asegurarte que la persona que llega es efectivamente la que más lo va a poder aprovechar, una buena idea es crear sistemas de postulación. ¿A qué me refiero con esto? No es que yo voy, listo, se abre el cupo, pum, reservo una sesión y empiezo un proceso, no importa dónde esté, qué esté haciendo, qué me estás ofreciendo, sino que simplemente quiero trabajar con vos. Sino, en vez de hacer eso, es crear un cuestionario o alguna instancia de entrevista
donde podamos evaluar realmente qué estás necesitando y si soy yo esa persona que te lo puedo ofrecer. O al revés, qué estoy necesitando y si esa es la persona que me lo puede ofrecer. Esta postulación se puede hacer, como te digo, a través de cuestionarios o a través de sesiones en vivo y en directo que ya pueden ser gratis o pagas. Se suelen llamar sesión de claridad, sesión estratégica, hay gente que le dice sesión de cortesía, hay distintos nombres, pero refieren a esta instancia donde se juntan las personas y se evalúa en conjunto si este es el mejor momento o no. Y acá volvemos sobre la primera pregunta. ¿Cuándo es el mejor momento para pasar del 1-1 a lo grupal? ¿Cuándo realmente vale la pena empezar este camino? ¿Sí? Y las 3 cosas que yo creo que tenemos que revisar en esa postulación es justamente evaluar si están las bases y las condiciones adecuadas para que un proceso individual acompañe a esta persona. Porque, ojo que los procesos grupales pueden ser grandes aceleradores de ciertos procesos o pueden frenar, ¿no? Entonces está bueno distinguir si esto que la persona está necesitando se vería más favorecido por la sinergia grupal o por la mirada individualizada en ese proceso en particular de 1 a 1. Entonces, bases y condiciones adecuadas. Otra cosa que tenemos que definir y evaluar, y en esto tenemos que ser muy honestas con nosotras mismas, es si lo que nosotras ofrecemos, ese acompañamiento 1, es realmente el adecuado para lo que la persona está buscando. Porque el 1 a 1 es muy personalizado y en el 1 a 1 va a haber mucha instancia ahí de ida y vuelta entre la profesional y la persona que lo está tomando. Pero eso no significa que en ese ida y vuelta cualquier cosa que yo sepa te la voy a poder ofrecer con la misma calidad. Tenemos algo en lo que somos más especialistas y este es el momento para ser muy honestas sobre esto. Que sea 1 a 1 no significa que todo lo que yo haga va a ser exactamente lo que la persona necesita o que todo lo que ella necesita yo le voy a poder dar respuesta. Entonces, en ese proceso de postulación, ya sea con un cuestionario o con la entrevista, es el momento donde ponemos sobre la mesa qué es lo que sí podemos ofrecer y qué es lo que no. Y juntas evaluamos si esta es realmente la mejor opción para esa persona, si realmente es la mejor inversión, si realmente le va a ofrecer el mejor acompañamiento, si realmente es el tema del que se tiene que ocupar. Y este es un ejercicio de honestidad brutal, porque ¿qué pasa? Si ya hicimos cupos, si ya hicimos lista de espera y llega alguien, es muy tentador dejarle pasar. Si ya subimos los precios, esto incluso es una de las partes más rentables de nuestra pirámide de servicios. Entonces es muy tentador que si alguien llega lista, dispuesta a pagar, querramos aceptarla. Pero acá nos tenemos que poner firmes, claras, recordar cuál es el verdadero alcance, cuál es la promesa que podemos sostener y elegir en consecuencia. ¿Por qué? Porque mientras mejores sean los acompañamientos que hagamos, más vamos a poder crecer, más vamos a poder darle valor a esos cupos, más vamos a poder enriquecer esa lista de espera y más procesos o mejores procesos vamos a poder acompañar. Los vamos a poder acompañar mejor, en realidad. No es que un proceso sea mejor que el otro, pero sí los acompañamientos que podemos dar van a ser más o menos potentes. Sí, usé esa palabra de nuevo. Bien, lo tercero que vamos a evaluar en el momento de la postulación es, ya sabemos si tienen las bases y las condiciones, o sea, si tienen como el backup suficiente. Por ejemplo, si alguien viene a desarrollar un lanzamiento y nunca supo qué era estrategia de contenido o no tiene perfiles o no tiene desarrollada su marca personal, quizás necesitamos primero desarrollar la marca personal y después hacer el lanzamiento, por ejemplo. Si tenemos las bases y las condiciones, si este es el acompañamiento adecuado. A mí muchas veces, por ejemplo, me buscan porque quieren lanzar un programa grupal y yo en realidad me dedico al diseño. He aprendido mucho sobre lanzamientos, sobre marketing y demás, pero no es ni ahí mi área de especialidad. Entonces, por ejemplo, yo diría, no te conviene ir con Juanito o Pedrita, que sí se dedican a eso. Cuando ya tenemos eso claro, la pregunta es si es el momento adecuado, si es el momento adecuado para esa inversión de energía, tiempo y dinero. Porque un 1 a 1 se sostiene solo con el compromiso de cada una de las partes. Y ese compromiso tiene que estar muy alineado con el momento, porque si no el 1 a 1, que se supone que tiene que estar hecho para apapacharte, se vuelve el proceso más frustrante de la historia.
Si vos estás en Narnia, si vos estás en un momento en el que no podés concentrarte, si estás en un momento en el que no tenés tiempo para nada, si estás en un momento en el que necesitas ir lento, quizás un 1-a-1 no sea la mejor alternativa, salvo que así se clarifique y así lo puedas acompañar. El alcance, el avance que vas a tener va a depender de esa disponibilidad. Y en el 1-a-1 no la podés caretear como cliente y no hay forma de remarla como proveedora si del otro lado no están las condiciones para avanzar. En un grupo quizás una semana te perdiste, te fuiste de vacaciones y volviste, y bueno, el mismo grupo te va acompañando a volver en tema, a volver a ingresar, la misma dinámica esta de que haya pasos previos, ya establecidos, de que haya instancias, que haya otras y otros que van avanzando y te van haciendo esas preguntas que quizás vos no llegas a hacer, pero en el propio feedback te vas empapando. Eso te da un flow, que en el 1-a-1 no existe. En el 1-a-1 sos vos lo que avanzaste y lo que estés dispuesto o no a hacer. Y está bueno, de nuevo, ser honestas. Así como con el acompañamiento, es un momento en el que la honestidad es clave para quienes lo ofrecen. Acá, en lo del momento adecuado, es clave para ambas partes. ¿Por qué? Porque una en la emoción de querer estar ahí, si estás postulando es porque querés ese cupo, querés ese lugar, a veces prometemos cosas que no podemos sostener. Entonces, ahí es un acto de honestidad para con una misma sobre la disponibilidad que tiene, y un acto de honestidad como profesional que escucha al otro, de poder preguntar y de poder generar la confianza suficiente para evaluar qué tanto se puede dar. ¿Esto significa que si no estás al 100 no hagas un 1-a-1? No, para nada, pero que sí seas muy honesta de si ese porcentaje de energía que vas a poder disponer, si esa entrega, si esa disponibilidad te es suficiente para los resultados que querés lograr. Me encantaría decirte, hay una escala del 1 al 10 y todo esto lo podés medir y saberlo inmediatamente con algo ya estandarizado. Pero no, claramente no, estamos trabajando con personas y si justamente ponemos a las personas al centro, lo que queda al centro es la singularidad, es lo único que cada uno tiene y lo único también de los procesos que nosotras trabajamos y acompañamos. Así que mi invitación con este episodio es a desempolvar un poco esta idea de que todo tiene que ser grupal y evaluar y ser muy honestas con cómo vamos a usar lo individual, el 1-a-1. Algo de lo que no hablé acá, pero lo quiero nombrar, es que en este movimiento de establecer los cupos, de la lista de espera, de la postulación, también es una forma de cuidar cuando esto ya llega a un punto más de agenda llena, como quizás es mi caso y como quizás sea el caso de muchas de las personas que están escuchando esto. Pero eso no quita que en momentos muy iniciales el 1-a-1 es el espacio para validar y que al principio lo del cupo empieza a suceder cuando ya hay una demanda, cuando ya nos hemos logrado posicionar, cuando ya construimos una confianza. Así que si vos estás quizás recién empezando y esto te suena a un montón, tranquila, esto es un pasito más allá, ¿sí? Mi invitación y mucho de lo que yo escribo, de lo que comparto, es para profesionales que tienen cierta experiencia y empiezan a necesitar ajustar sus formas de trabajo. Recuerden, yo soy, mi descripción de Instagram es Valentina, psicóloga, grupóloga, amante de las redes y los grupos, que acompaña a profesionales con experiencia a diseñar, mejorar y embellecer servicios online. Entonces, en este contexto, hablando de contextos y alcances, es donde yo te ofrezco esta manera de empezar a mirar. Ya sea que estés empezando y vayas a caminar hacia una posibilidad de elaborar un ecosistema donde hay instancias grupales, instancias individuales, o que ya estás en el mundo individual bien asentada y querés como despegarte un poco de eso o mejorar la forma en la que fluye, o donde ya tenés lo grupal instalado y te piden lo individual y te tienta, pero no querés caer en la trampa de sobreexigir tu agenda. En cualquiera de esos contextos, espero que este cuándo y cómo te ayude a repensar formas más estratégicas de ocupar estos formatos. En lo personal, y hago la última acotación de este episodio que me quedó bastante largo, pero que espero que sea útil para vos, lo individual también es para mí un camino de vuelta.
Un camino de vuelta al trabajo, un camino de vuelta al estar con otros, un camino de vuelta a la rentabilidad incluso, ¿sí? Por ejemplo, en el universo de mi licencia, que es donde sucede este podcast, uno de los planes, que como les digo, esto está siendo grabado cuando yo todavía estoy embarazada, así que puede o no salir, es que uno de mi primer movimiento es un curso grabado y mi movimiento siguiente es la apertura de mi lista de espera para abrir solo 2 cupos de acompañamiento individual. Y lo es porque estratégicamente el nivel de demanda, el nivel de energía, el nivel de foco disponible después de 3 meses de maternidad va a ser más limitado. Y un lanzamiento de todo un programa grupal o de una gran apuesta requiere de otra energía que yo ya la dejé prevista para los 6 meses, por ejemplo. Entonces, lo individual se puede usar de formas estratégicas, cuando lo tomamos, cuando lo ofrecemos y dependiendo de cada momento, no solo laboral y de crecimiento, sino también vital. Mi intención es que vos conozcas con este podcast múltiples maneras de trabajar cuidando a las personas, por eso el nombre del podcast, las personas al centro, y múltiples maneras de trabajar creciendo. Porque la apuesta detrás de esto no es solo ser las profesionales más bonitas de la comarca, sino también poder crecer, poder ser ambiciosas y poder trabajar en buenas condiciones. Algo que muchas mujeres no tenemos la oportunidad de explorar tan fácilmente y que yo creo que es algo en lo que vale la pena trabajar. Porque más mujeres, más ambiciosas, haciendo cosas más significativas y pudiendo decirlas en voz alta, es una de las cosas que más me motiva para seguir acá generando contenido, incluso con este nivel de anticipación, incluso con la extensión de este episodio del podcast. Si llegaste hasta acá, nada, 1000 gracias por estar del otro lado. Esta parte nada más, sin la bienvenida y qué sé yo, son 40 minutos, así que debemos estar pisando los 45. Así que nada, muchas gracias por estar ahí. Me encantaría, por supuesto, saber qué pensás, qué te sirve del 1 a 1. Si tenés dudas que me puedas escribir, yo te voy a dejar en la descripción de este episodio, por supuesto, el link, ya te dije, el link del stop, el link también si se concretó lo de mi lista de espera en caso de que te interese, y voy a estar en las redes reingresando, volviendo, empezando a conversar, igual con los mails, así que bienvenidísima a compartir tus resonancias, tus opiniones, tus preguntas, porque me encanta saber que estás del otro lado y sobre todo me gusta saber si esto realmente te aporta y para poder continuar en esta línea avanzando y creando más material. Ahora sí, te dejo un abrazo gigante, muchas gracias por estar del otro lado y nos escuchamos en el próximo podcast, que es uno muy especial. Y hasta acá llegamos con este episodio de Las Personas al Centro. Si te gustó, estás invitada a compartirlo y dejar tu comentario en la plataforma en la que lo hayas escuchado. Si querés saber más de mí o de mi trabajo, me encontrás en mi web www.valentinaferrario.com o en Instagram como @valentinaferrario.psi. Te espero en el próximo episodio con más herramientas, historias e ideas para ayudarte a trabajar mejor sin tener que trabajar más. Hasta la próxima.